Bueno, buenas noches. Desde el área pedagógica de Economía seguimos participando de esta iniciativa Pensando Juntos en el COVID. En este caso, para difundir una campaña de información que se está llevando a cabo en el marco de una actividad de extensión radicada en la Facultad de Humanidades, en la que trabajan investigadores de nuestra facultad. Esa campaña de información está destinada a trabajadoras de casas particulares, con el objetivo de que puedan conocer sus derechos laborales. Habida cuenta de que en este contexto de pandemia su situación se ve agravada o intensificada, dada la desprotección laboral a la que están expuestas. En esta campaña de información, como decía, que es una actividad conjunta de extensión entre dos facultades, por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales participa la doctora Romina Cutuli. Romina es investigadora asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el grupo de estudios de trabajo, y es docente del área de economía en la asignatura Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, como así también en la asignatura Historia Económica y Social 1 y 2. Bueno, en los próximos minutos vamos a compartir entonces esta charla entre Romina y otras dos compañeras que vienen desarrollando esta actividad de extensión desde hace varios años, y en particular esta campaña en el contexto de la pandemia actual. Bueno, aquí estamos reunidas junto con Inés Pérez y Débora Garazzi, con quien estamos llevando adelante una actividad de extensión conjunta entre el Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Grupo Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades. Queremos contar un poco cómo es el modo en que llegamos a planear esta actividad que emerge de nuestros antecedentes en la investigación en el tema del sector, de las condiciones de trabajo del sector de casas particulares. Inés, ¿nos contás un poco cuál es el recorrido que nos lleva hasta aquí? Sí, claro. Nosotras arrancamos en el 2014 con un proyecto, un PICT financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, sobre la historia de los derechos laborales del sector de trabajadoras de casas particulares, y ese proyecto culminó en la edición de un libro, Senderos que se bifurcan, Servicio Doméstico y Derechos Laborales en la Argentina del siglo XX, que salió publicado por EUDEM en 2018. A partir de ahí encontramos una serie de recurrencias en cómo no solamente las trabajadoras habían quedado excluidas de buena parte de los derechos laborales que fueron sancionados a lo largo del siglo, sino que además encontraban una serie de dificultades a la hora de hacer valer esos derechos en la justicia laboral y de que los empleadores las reconocieran como trabajadoras. Y es a partir de ahí que diseñamos esta actividad de extensión que ahora Débora nos va a presentar. La idea de la actividad de extensión fue hacer una campaña gráfica que circula en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también por WhatsApp, que lo que busca es principalmente informar sobre los derechos laborales de las trabajadoras domésticas de casas particulares, y a diferencia de otras campañas que quizás existen, es una campaña que está destinada principalmente a las trabajadoras, para que ellas sepan cuáles son sus derechos. Y la campaña gráfica además está acompañada por un número de teléfono de WhatsApp que durante el mes de mayo está habilitada la línea para que las trabajadoras puedan realizar consultas o plantear algún tipo de duda que tengan respecto a sus condiciones de trabajo y a sus derechos, en la que línea a través de la que se les brinda información actualizada. Y en este contexto particular sobre la cuarentena, podríamos decir, o la pandemia, se están llevando a cabo consultas específicas, que son las que va a comentar Romina. Bueno, lo que ocurre es que en contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, determinadas condiciones que eran estructurales en el sector de casas particulares se agravan y se complejizan justamente por la intensidad de la desprotección laboral del sector, porque tiene más de 3/4 partes de las trabajadoras en situación no registrada, por lo cual algunos derechos fundamentales como la continuidad
de las remuneraciones mientras se preserva la salud a través de esta medida social. No siempre es tan sencillo de garantizar y no siempre queda del todo claro a los empleadores que no registrar a las trabajadoras no implica además vulnerar todos los otros derechos laborales que a las trabajadoras le corresponden. Entonces, el objetivo de la línea y de esta comunicación directa es poder facilitar el acceso a una información certera y clara que las trabajadoras puedan citar y puedan referir diciendo este artículo de esta normativa me garantiza este derecho y dialogar con los empleadores desde una posición informada. Otra dificultad que se ha registrado es la confusión, a veces intencionada y a veces efectivamente una no comprensión de la medida, entre la continuidad del derecho al salario y el ingreso familiar de emergencia, que son dos ingresos que no se superponen ni se reemplazan. Aquellas trabajadoras particulares que tienen derecho al ingreso familiar de emergencia, que no necesariamente son todas, porque requería otras condiciones también, no tienen por qué dejar de cobrar su remuneración habitual, sigue siendo para los empleadores una obligación sostener esa remuneración. Un gran desafío en este contexto es el de las trabajadoras que se desempeñan sin retiro y que encuentran dificultada la posibilidad de atravesar y de pasar esta etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio en su hogar. Los empleadores utilizan diversos recursos para de alguna manera prolongar el tiempo y la jornada laboral, que ya una jornada sin retiro es de por sí extensa, aunque están normadas sus limitaciones y esto no significa trabajar 24 horas, pero en este contexto y para estas trabajadoras se hace mucho más complejo el proceso de negociación de derechos. Por eso el acceso a una línea directa, que además es importante destacar el carácter anónimo que pueden tener las consultas, no necesitan informarnos sobre ningún dato personal, ningún dato de sus empleadores, para que nosotras podamos proveer a través de este medio de comunicación virtual la información necesaria, que además tiene la gran potencialidad de ser preventiva de una conflictividad laboral que a veces termina rompiendo los lazos laborales por falta de información de alguna o de ambas partes. Y entonces tiene la capacidad de ser, en el caso de que sea factible el diálogo, una instancia previa al conflicto. En este contexto donde está limitada la movilidad, haber generado esta propuesta de comunicación virtual y además a través del WhatsApp, que es un medio de comunicación que dentro de los virtuales es de los más accesibles y a los que mayor población dispone. Ya nos pueden tanto escribir como comunicarse a través de audios de WhatsApp, lo cual facilita también en términos de manejos tecnológicos, de tiempos, la posibilidad de comunicarse con este equipo que lo que hace es proveer la información necesaria para que ante una duda entre ambas partes respecto de cómo corresponde proceder en un aspecto de la relación laboral, nosotras podamos acompañar con la información actualizada. Así que este es el objetivo de esta propuesta que se ha iniciado recientemente y va a estar vigente durante todo el mes de mayo. Bueno, muchísimas gracias por compartir y acompañarnos en la difusión de esta experiencia de extensión.